artículo 9 fue una de las cosas más preocupantes y bueno, yo soy economista, no abogada, lo consulté con mis colegas y si vemos, también, senador Flores, es la diferencia, ¿no? Puede ser, me parece que no es cuestión de ser quisquillosos respecto a texto, es qué significa y a qué abre esto, ¿no? En los casos de formular recomendaciones al programa de trabajo, son no vinculantes, podemos decir, no pasa nada. Lo que hay que tener claro es que esto no estaba en la reforma constitucional. ¿Por qué regresa hoy? ¿No? ¿Por qué poner piedras en el camino? Pero más importante que cualquiera de las anteriores respecto a dar opiniones técnicas, que me parece que simplemente no son necesarias y sin ser muy conspiracionales, no estaban antes, están ahora, es la interpretación de la ley, ¿no? Eso parece ser, en términos jurídicos, le está dando un papel jurisdiccional a la SCT. Cuando sufrimos tanto, vemos tanto el proceso de darle esta autonomía y este poder a la IFT, ¿no? Entonces, no sé si yo fuera a cambiar una de las textos de esta ley, es precisamente donde dice interpretar la ley en el ámbito de su competencia, ¿no? Y las demás que le confiera, ¿no? Yo creo que básicamente ahí, y ustedes como abogados lo podrán entender mucho mejor que yo, pero ahí es donde está, bueno, el senador Lozano podría entender mucho mejor que yo qué significa el abrir esta ventana. Gracias. Muchas gracias, Judith. Clara Luz, por favor, si eres tan amable. Muchas gracias. Si me permiten, voy a empezar por cuáles creo que sean los avances de esta iniciativa y ya casi ya terminé, ¿no? Creo que no hay muchos avances, la verdad, siendo totalmente honestos. Hay cosas que están bien, por ejemplo, se retomó lo que dice el plan de interconexión que emitió en esa época Cofetel, está bien. O sea, por eso no nos pronunciamos, porque creo que eso está bien. Si ustedes me piden que les diga algún avance, pues está el registro público de telecomunicaciones, pero ese ya lo expidió antes de esta iniciativa, lo sacó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entonces tampoco podemos decir que es un avance. Y hay cosas gravísimas que no da tiempo para ver, como el sistema público de radiodifusión, que yo como ciudadana siento que me están tomando el pelo en esta iniciativa, porque de aspirar a un medio verdaderamente público, con un consejo ciudadano, de repente me introducen la figura de una junta de gobierno que tiene voto de calidad el representante del gobierno y que de 7 solo 3 son del Consejo Ciudadano. Una figura que no está establecida en la ley. Entonces, lamento mucho no poderles traer así como buenas noticias de si veo avances, pero hay cosas que están normal, ¿no? Ahora, regresando a las preguntas, a otras preguntas, me gustaría decir que cuando hablamos que exista, aunque sea un equipo accesible, México se beneficia de que en el mundo, no nada más los países de primer mundo, sino en países en desarrollo, todos tienen criterios de accesibilidad para los equipos. Entonces, los fabricantes de equipos, de celulares, de iPads, de tablets, de todo, ya cuentan con criterios de accesibilidad. Aquí el punto es que en México estamos en un círculo perverso donde las empresas de telecomunicaciones dicen, a mí nadie me pide equipos que sean accesibles, y las personas con discapacidad no saben que existen equipos que pueden hacer las telecomunicaciones accesibles. Por eso países como Canadá, Chile y muchos otros exigen que al menos se ofrezca un equipo que tenga funcionalidades de accesibilidad. El otro aspecto de cómo se reflejaría en la ley todo este tema de accesibilidad, se está trabajando un documento para presentarles lo que sería el articulado para que México estuviera similar a lo que está Colombia, donde hay equipos de telecomunicaciones accesibles, donde hay servicios desde principios de este siglo. En México no hay nada, o sea que ni lo busquen. Entonces, sí, hay que reflejarse en ley. La experiencia comparada nos muestra que hasta que los países no lo han establecido en la ley, nadie lo cumple. Ejemplo, Estados Unidos, Chile, Colombia, España, hasta que no estuvo en una disposición legal, la accesibilidad a las telecomunicaciones fue una mera ilusión. El siguiente aspecto es el de presupuesto. Evidentemente, de la noche a la mañana no vamos a cambiar este país,
pero sí debe estar establecido en la ley. En el caso del subtitulaje concretamente, coincido con la senadora, debemos de empezar por los programas de noticias y se debe de establecer un calendario como se ha hecho en otros países. No se va a incluir la publicidad, la obligación de poner subtitulaje en la publicidad, pero en los noticieros sí, y evidentemente todos los medios gestionados por entes públicos deben de contener subtitulaje o intérprete en lengua de señas, iniciando, como decía la senadora, con los noticieros. Pero sí debe de estar establecido un calendario, no patear el balón para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, después de que haga las 100,000 cosas que tiene que hacer, algún día lo exija. El siguiente aspecto es el tema de fortalecimiento de los derechos de los usuarios que me preguntó el senador Cavazos. En el caso de los usuarios de telecomunicaciones, estamos ante la presencia de una relación asimétrica, una relación donde no tengo la opción de negociar el contrato con el proveedor de telecomunicaciones. Pero no solo eso, en muchas ocasiones, si yo busco competencia o una alternativa, termino en la misma situación. Se expidió con muchísimo trabajo una norma oficial mexicana en el 2012, que tiene más derechos que lo que contempla esta iniciativa. Y hay derechos muy específicos de los usuarios, como la obligación de los concesionarios de desbloquear equipos una vez que uno termina su plazo forzoso, paga la penalidad. Eso no está reflejado. Y no sirve a los usuarios en esta relación asimétrica que simplemente nos remitan a la Ley de Protección al Consumidor, porque hay derechos específicos de los usuarios y porque, insisto por última vez, si yo quiero ir a comer, tengo alternativas de restaurantes, puedo comer incluso en mi domicilio, pero si yo quiero acceder a los servicios de telecomunicaciones, probablemente tengo un par de oferentes de estos servicios y en todos, si no se me protege esa relación asimétrica entre el proveedor de servicios de telecomunicaciones y el usuario, quedo en indefensión. También sé que no me lo preguntaron, pero voy a tener que referir el tema de la Secretaría de Gobernación. A mí sí me parece gravísimo que esté la Secretaría de Gobernación y por más que le trato así viéndolo con buenos ojos, no puedo entender un país que se supone que estamos aspirando a construir una democracia, que vuelva a ser Secretaría de Gobernación, que tiene funciones básicamente policíacas, el CISEN y todo lo demás lo tiene incluido, sea quien supervise contenidos. ¿Dónde está? Bueno, la Constitución no dice, oye IFT, ahí ponte a supervisar contenidos. Sin embargo, basta leer el mandato que establece la Constitución para darse uno cuenta que así como tiene facultades el IFT de verificar la calidad de las llamadas, de la velocidad de Internet, también tiene facultades para supervisar todo lo que tenga que ver con el servicio público de radiodifusión. Y les voy a poner un ejemplo. Ahorita que decían cuánto recibió Gobernación de presupuesto, dije, deberían de citar al secretario de Gobernación para que venga a decir qué ha hecho con ese dinero para supervisión de contenidos. Les voy a poner un solo ejemplo. En las disposiciones sobre horarios se dice que entre 7 de la mañana y 7 de la noche debe ser programas aptos para todo público. Yo les pregunto, ¿el programa de Laura Bozzo es apto para todo público? La respuesta es no. Y ese lleva años estando en un horario, creo que es de 2 o de 3 de la tarde, donde, bueno, ¿qué está haciendo la Secretaría de Gobernación? Claro, a los concesionarios no les molesta porque en RTC ahorita pues no nos afecta a los ciudadanos. El problema es que si pretendemos en este momento construir una democracia, Secretaría de Gobernación no es el indicado de supervisar contenidos, que nunca ha hecho buena labor y además que no se ve dónde queda el mandato de Segov en la Constitución, mientras que en el mandato del IFT, con todo respeto, yo pienso que ahí se incluye. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos dejan terminar. Nada más hago un apunte sobre lo que está diciendo Clara Luz y sobre esta discusión de que por qué opina la SCT, por qué opina Hacienda, porque estamos viviendo la consecuencia de un mal diseño, que conste que lo dijimos, de un mal diseño como tal del órgano regulador, al darle autonomía plena a un órgano que no debió de haber tenido tal autonomía plena. ¿Por qué? Porque las facultades de actividad económica en cualquier país deben estar en el ámbito del gobierno y no al margen del gobierno. Ahí están las consecuencias de haber hecho un mal diseño. Pero en fin, tiene usted la palabra,
Don Jorge Alberto Hidalgo Toledo, por favor. Aunque no hubo una pregunta concreta para nosotros, sí queremos puntualizar y sobre todo insistir en esta parte de la supervisión de los contenidos y garantizar la calidad, porque efectivamente, pues si se le está dando la facultad al instituto para que vele, como decía precisamente la doctora Clara Álvarez, en este sentido, creemos que allí es donde se tiene que velar por el tema de las corregulaciones. Incluso la insistencia en nosotros es que pudiera haber dentro de ese espacio una especie de comisión plural que pueda velar por el tema de la inclusión y la diversidad en cuanto a la garantía de la calidad de los contenidos, para que todas las voces puedan estar representadas y tengan sobre todo ahí garantía de que los derechos de las audiencias, y más que como audiencias, como bien decía Jesús, como ciudadanos, se velen por ellos. Y el otro es insistir sobre todo en este tema de que se puede incluir dentro de la categoría de medios públicos a todos los medios que tienen que ver, en este caso, con los medios de educación superior, las radios y televisoras, sobre todo universitarias, para que ahí es donde se pueda velar sobre todo por el tema de la independencia editorial, la gestión financiera, que eso es lo que más nos está preocupando, porque ellos no tienen la posibilidad, como está actualmente, de poder conseguir otras fuentes de financiamiento y sobre todo de patrocinios, y esto es lo que está por acabar precisamente con las radios comunitarias, las radios indígenas y las radios universitarias de igual manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Jesús Robles Maluf, si es tan amable. Bien, pues el tema de vigilancia es un tema de verdad preocupante. Existe un punto de acuerdo unánime, propuesto por organizaciones de la sociedad civil como Propuesta Cívica y el colectivo de activistas digitales Contingente MX, que la Comisión Permanente en junio del año pasado exhortó al gobierno federal, que aprobó además unánimemente, ya lo dije, pedía no solo información sobre un software de espionaje llamado FinFisher, sino además pedía una lista de protocolos y otros software de espionaje al gobierno federal, y el gobierno federal le dijo, el IFAI ya está viendo eso y ya, el Congreso no ha dado seguimiento. Yo les pido a los senadores que honren este espacio de representación y den seguimiento a ese punto de acuerdo y que insistan en que responda Gobernación, porque México ya está en alerta roja de todas las organizaciones internacionales de privacidad, porque adquiere a cartera suelta todos los software de espionaje que las empresas de software venden a nivel mundial, y que muchos de ellos tienen muy mala reputación, como DaVinci, de la empresa Hacking Team, y que las recientes regulaciones de la Unión Europea dicen que está bajo alerta también porque ha sido usado, así como FinFisher, para espiar a activistas y periodistas en dictaduras alrededor del mundo, y que colocan a México pues al nivel de países como Siria, como Somalia, como otros países. Y no solo estoy hablando del gobierno federal, estoy hablando del gobierno de los estados. Recientemente el gobierno que salió en Aguascalientes y el que entró inició una averiguación previa contra el gobernador por la pérdida de un equipo, hardware y un programa, software de espionaje, y además una averiguación previa que sigue en curso por la posible vinculación del exgobernador con el crimen organizado. Es decir, y bueno, está Quintana Roo, está Chiapas. La cantidad de información de programas de vigilancia de las comunicaciones y la falta de transparencia y rendición de cuentas, porque cuando los ciudadanos queremos además preguntar, nos contestan esto es seguridad nacional o lo reservan por 12 años. Yo creo que aquí tienen una tarea ustedes como Congreso y en general, y estamos muy dispuestos a asistirles en esto, pero concretamente en la ley deben establecer salvaguardas. No puede ser posible que permitan que en la Ley Federal de Comunicaciones se dé cartera amplia, porque lo que deben de pensar es que no están dando, si ustedes pensaran que están dando facultades a órganos especializados y técnicamente confiables, quizá desde su punto de vista como el CISEN o la Marina o el Ejército, no, están dando facultades a todas las procuradurías. Nosotros insistimos desde nuestro punto de vista que incluso
áreas como la CEIDO, que tenía esta facultad en el sexenio pasado, el anterior titular de la CEIDO está precisamente en este momento arraigado por extorsión, por delito de extorsión. Él manejaba esta facultad dentro de la PGR y precisamente extorsionó al presidente de OPSES de México, que es el que vendió FinFisher, este programa por el cual hemos los activistas levantado la alerta. Por favor, atiendan este caso porque es un caso que les puede tocar a ustedes como oposición, como senadores y sobre todo a los periodistas y activistas. México firmó hace unos meses la declaración conjunta en la ONU, donde protege Internet contra estas intervenciones ilegales. Y con esta iniciativa está diciendo totalmente lo contrario, muy al estilo de esta bipolaridad en México. Y los ataques contra el senador que me decía que hay libertad, que hay… Bueno, los ataques se están multiplicando. El diario, sin embargo, ha sufrido ataques a su página. La periodista Lida Cacho, la periodista Jade Ramírez, los activistas Daniel Joló y Carlos Cauce, la misma página donde yo publicaba un artículo, uno de mx.org, ya decía el caso de Maritza Díaz, los activistas digitales de Puebla que convocaron una marcha el 5 de mayo fueron torturados 3 días antes, Gustavo Maldonado en Chiapas, y así podría seguir. Hay muchos casos, quizá no se conocen tanto. Voy a pasar rápidamente del tema de vigilancia, pues creo que sí hay que atenderlo y hay que establecer controles. ¿Por qué? Porque lo que pienso es, y a mí me enseñaron esto, que una ley lo que hace es desarrollar derechos, no limitarlos. Y lo que hace esta ley es todo lo contrario, lo que hace es llevarlos para atrás. Un ejemplo concreto es el tema de los sitios públicos. Se fija en el 10º transitorio, parecería, y desde el 6º lo que dice es pues que en los sitios públicos habría acceso a Internet, lo subraya el 10º transitorio. Lo que hace la iniciativa es diluir, crea primero un padrón y después dice podrán dar acceso a Internet, ¿no? Evaluarán dar, ¿no? Y empieza así. Por eso digo que esta ley no establece derechos, establece como vaguedades. Y por cierto, sigo sin poder conectarme a Internet aquí, pero bueno. Deberían revisar, deberían por lo menos poder que los sitios públicos pudieran dar Internet. Y un punto concreto en este tema, de la iniciativa que les hemos solicitado, dictaminen, tomen la parte de la red CFE, que creo que siendo el único país en el mundo que cuenta con una sola empresa pública, utilícenla para llevar Internet a las personas que no tienen acceso. Pongan disposiciones para poner algún esquema de Internet gratuito para las personas, sobre todo, que no pueden pagar Internet. Y voy terminando muy rápido para no llevar mucho tiempo. Sobre el tema de la neutralidad, el problema está en el artículo 145. El problema es que en una misma disposición ponen lo que podría parecer un derecho con un aspecto técnico. Otorgan a los proveedores la facultad de auscultar los contenidos y de modificar los contenidos. Ahí tienen que separar eso, porque el modelo mexicano lo que está privilegiando es la inversión de infraestructura, entonces le dan esa facultad de auscultar y de modificar. Ahí lo que tienen que separar es que lo que no puede hacer un proveedor es modificar el contenido de la transmisión que haga. Porque imagínense esos 14 millones de televisiones que están repartiendo con capacidad de tener conexión a Internet y que entonces el proveedor sea, por ejemplo, una televisora. La experiencia de Internet que tengan en temas, hablando de neutralidad precisamente, va a ser una experiencia totalmente limitada. No va a ser Internet, yo lo he dicho, va a ser un infomercial en realidad. Y eso no va a ser Internet. Finalmente, en temas de derechos, debemos establecer precisiones, llevémoslo a un desarrollo muy concreto, establezcamos la libertad de elección, los contratos no forzosos, la calidad en el servicio, no menos de, por ejemplo, de 80% de velocidad, ni menos de 5% de llamadas caídas, el desbloqueo de equipo,
Sobre el tema de la supervisión en temas de contenidos, yo no creo en la censura previa, no creo en la supervisión. Creo que debe haber responsabilidades ulteriores. Quizá no es mi área de especialidad, pero eso es lo que yo creo que debe de existir. Solo responsabilidad ulterior. Finalmente, revisemos el tema, lo que comentaban ya aquí, el tema del Fondo para el Desarrollo Tecnológico. No puede estar sirviendo para comprar tabletas chinas. Debe estar sirviendo para conectar las experiencias comunitarias a la red troncal, para detonar accesibilidad para personas con discapacidad, para fomentar los desarrollos tecnológicos nacionales. Y ya por último, y así somos las personas de sociedad civil, debo agradecer al colectivo Internet para Todos, sobre todo a Óscar Mondragón, que se lanzó esta experiencia, a quien estuvimos en las calles durante 2 o 3 meses reuniendo firmas, por supuesto al colectivo de activistas digitales Contingente MX, que hemos dado la batalla por los derechos digitales. Gracias. Muchas gracias, Jesús, muy amable. A ver, Judith, un apunte, pero rapidísimo, porque ahora sí estamos retrasados, ¿eh? Me parece la pregunta, ¿no? Me parece importante responder a la pregunta de qué elementos hay buenos. Me parece que sí hay. El mercado secundario de espectro es un tema muy importante que no estaba en la reforma y que la rescatan en esta y que me parece un tema importante. El tema de la compartición de infraestructura también, y el tema en donde se establece claramente que la red compartida va a ser mayorista y no llega a los hogares a la última milla. Y 2 segundos más, simplemente creo que es importante distinguir los debates. Uno es el debate de las nuevas atribuciones de IFT, en dónde deben de ir, y eso viene del problema del diseño institucional. Pero hay otro que no viene del problema del diseño, y ese es el de regular el mercado convergente, ¿no? Ese no viene de ahí, y la reforma sí le dio autonomía que se la está restando. Bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por el apunte, Judith. Luis Fernando García, por favor, si es tan amable. Gracias, senador. Voy a contestar creo que en grupo. Varios preguntaron sobre el tema de vigilancia. Sí, perdón. Sobre el tema de vigilancia, voy a contestar más o menos en grupo. Hubo varias preguntas, senador Robles, senador Flores. Creo que nadie está promoviendo y está señalando que sea imposible que, por ejemplo, una procuraduría utilice la geolocalización o intervenga en una comunicación privada para la investigación de un delito como el secuestro, como la delincuencia organizada. Pero lo que estamos señalando es que no existen las salvaguardas adecuadas para inhibir el abuso. Para que se den una idea, yo hice una solicitud de acceso a la información que he tenido que litigar en INFAI y a veces hasta en amparo, porque no hay información. Sería muy importante que en la ley se establezcan obligaciones de transparencia estadística, digamos, proactivas, y que hay un reporte anual de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, la Procuraduría General de la República ha accedido a datos retenidos entre 2007 y 2013 en más de 250 veces, probablemente ya son más porque esto es información retrasada por todo el litigio que se ha tenido que hacer, y en más del 64% de las averiguaciones previas en las que se hace acceso a datos retenidos, esas averiguaciones previas se quedan en fase inicial. Nunca hay un ejercicio de la acción penal, no hay autorización judicial para la autorización. ¿Y qué pasa con esto? Es darle unas herramientas muy potentes a estas autoridades que se llevan a cabo en secreto y que nunca nadie se va a enterar si los usaron para bien o los usaron para mal. Es muy fácil para una procuraduría abrir una evaluación previa, utilizar los mecanismos de vigilancia, nunca ejercer la acción penal, y el afectado nunca puede controvertir la licitud de esa prueba en un juicio. Y como no hay una autorización judicial previa, tampoco hay un control sobre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. Entonces, lo que estamos señalando es la incorporación de varias medidas que están incorporadas en otros lugares, ¿no? En otros países, y que se recogen de manera muy sintética y bastante didáctica en los 13 principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos
para la vigilancia de las comunicaciones, que es un documento generado por expertos, por más de 400 organizaciones de la sociedad civil, que ya ha sido también patrocinado por los redactores de libertad de expresión, por por el Consejo de Derechos Humanos, lo ha tomado como parte de sus determinaciones recientes, y que establece una serie de medidas como la autorización judicial previa, como el que haya un organismo supervisor independiente, como ocurre en muchos países. Yo creo que en México sería el Instituto de Protección de Datos. Ahorita está en el IFAI, pero se supone que va a haber un nuevo Instituto de Protección de Datos que espero también tenga una autonomía y que no se lo arrogue el Ejecutivo esa institución. Y el derecho a notificación, por ejemplo, que les parecerá extraño. ¿Cómo le voy a notificar al que le estoy...? No le notifican en el momento en el que lo estás geolocalizando o interviniendo, pero una vez que un juez determina que no se pone en riesgo la investigación, que no hay un riesgo de fuga, que no hay peligro para la pérdida de evidencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varios casos, particularmente en el caso de Kimsiev contra Bulgaria, señaló que es derecho del ciudadano ser notificado en algún momento de que fue intervenido y qué datos se conocieron de él, para que esa persona pueda en todo caso acceder a las instancias que correspondan para controvertir los abusos en esa medida. Entonces, de lo que se trata es de establecer las medidas, de establecer los controles y que se adecúe lo que ya hoy día es inconstitucional y que acá incluso se amplía y se da también a agencias de seguridad y de inteligencia que primero habría que determinar si es necesario o si es simplemente que tengan acceso a ellas, y si se determina que lo tengan, que esté también con las mismas salvaguardas y con criterios muy claros, no para llevar a cabo labores de inteligencia, sino para atender en todo caso una amenaza objetiva, clara, inminente a la seguridad nacional, no para recolectar información de inteligencia porque eso es muy vago, ¿no? Entonces, por ahí va, y nuestras propuestas sobre contexto y, digamos, con justificación constitucional, jurisprudencial, etcétera, les será entregada en ese sentido. Ahora, en el tema de neutralidad de la red, solamente quisiera decir que, contestando también lo que señala el senador Robledo y también la senadora, que ya no está, pero bueno, ojalá le llegue la información, no satisface la iniciativa los estándares más aceptados de neutralidad de la red, que yo indicaría que son, por ejemplo, el de la ley chilena, o más que nada el reglamento chileno y la ley en los Países Bajos, que son los mejores estándares. Hace unos días también el Parlamento Europeo ha adoptado medidas concretas para restringir las facultades de gestión de tráfico de los concesionarios que generen distorsiones, ¿no? En particular en la iniciativa lo preocupante es la fracción quinta del 145 sobre gestión de tráfico, que básicamente le permite al concesionario tomar cualquier medida de gestión de tráfico. Tendría que haber una autorización y una supervisión activa y constante del IFT. Cada vez que un concesionario lleve a cabo medidas de gestión de tráfico, tiene que avisarlo al IFT y el IFT, digamos, puede tomar medidas, ¿no? La transparencia que se establece en la ley también es una transparencia muy inútil. Poner en una página de internet digamos, de manera previa y general las medidas de gestión de tráfico, pero lo que quiere el ciudadano saber es, cuando está viendo Netflix y se pone lento, si es porque Telmex está discriminando el tráfico o si es por otra razón, ¿no? Para que entiendan un poquito el tema de la neutralidad de la red, los concesionarios tienen una calle de paga privada. Y lo que están diciendo es que en unos momentos se me llena la calle y lo que quiero que me permitas es yo ver adentro de los coches, a ver quién tiene mucha gente encima y discriminar coches. También le das facultades de discriminación y van a empezar a discriminar competidores. O sea, Telmex tiene muchos incentivos para discriminar Netflix y favorecer Claro Video, por ejemplo. Y así otras empresas también pueden hacer lo mismo. Los que generan contenidos, que son los mismos que están proveyendo acceso a Internet. O sea, Televisa hace contenidos y ahora también va a proveer servicios de telecomunicaciones. Tiene todos los incentivos para privilegiar sus propios contenidos y discriminar los de otras personas. Entonces, la neutralidad de la red junto con la calidad del servicio son herramientas de política pública fundamental para lograr que haya un mayor avance y penetración y acceso a Internet. Si tú le dices al concesionario, en lugar de que tengas que tener facultades ilimitadas de gestión de tráfico, de discriminación de coches de entrada a la autopista de paga, te obligo a que mantengas una calidad de servicio y te obligo a que inviertas en infraestructura para tener más capacidad. Si se le dan, digamos, facultades amplísimas de gestión de tráfico sin ningún tipo de control, pues, digamos, se va esto a
van a maximizar sus ganancias con la gestión del tráfico y no van a invertir en infraestructura. Entonces, sí, yo recomendaría que se miraran los modelos y ni siquiera tengan que mirar los modelos afuera. Ya hay una iniciativa suscrita por 18 senadores, el senador Correa la presentó, pero la suscribió el senador Gil Suart, por ejemplo, yo recuerdo, que firmó esa iniciativa, en donde se recoge principalmente este capítulo de neutralidad de la red, muy inspirado en la ley chilena y el reglamento, y creo que es un buen modelo y lo tienen ahí para dictaminarlo, ¿no? Lo deben de tomar en cuenta. Y finalmente, sobre el tema también de neutralidad de la red, pero también relacionado con el tema de la ciberseguridad, primero quisiera nada más reiterar que en el capítulo de neutralidad de la red se mencionan otras cosas que en realidad no tienen que ver con neutralidad de la red y que son mecanismos de censura para la remoción de contenidos. Y, digamos, Jesús Robles decía que su opinión es que la censura previa no debe ser y que ser los procesos ulteriores. También es mi opinión, pero además de mi opinión es lo que dice el artículo 7º de la Constitución y el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y no hay de otra. En este país, los límites a la libertad de expresión se hacen solamente a través de responsabilidades ulteriores, y eso también lo ha dicho por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad que resolvió hace como un año sobre el Código Penal de Veracruz. No puede una autoridad censurar un contenido en Internet. Puede establecer responsabilidades ulteriores sobre el autor de la expresión, solamente. En el tema de ciberseguridad, yo entiendo que el gobierno federal está empujando la adopción del Convenio de Budapest y en ese contexto está generando todo un empuje con esta narrativa de la ciberseguridad. Yo solamente diría que primero, el Convenio de Budapest no es compatible con nuestro marco constitucional, para empezar, y segundo, que es muy importante entender ciertas cosas sobre los ciberdelitos o ciberseguridad, yo le llamo mejor delitos informáticos, que hay que definirlos de manera muy acotada y no tratar de meter en el concepto de delitos informáticos cualquier cosa. El fraude a través de una computadora es fraude, no necesitas crear un nuevo tipo penal, es fraude. Violaciones a derechos de autor, que es un tema muy amplio que también hay que discutir, no es un delito informático. Y es muy cuestionable que sea un delito. En todo caso, es una infracción y habrá que ver si se genera un daño, etcétera. Es una discusión que se tendrá en otro momento, pero que de entrada decimos que se está empujando y en la Cámara de Diputados hay una iniciativa que es totalmente violatoria de la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, que es la ley conocida como Ley Amprofon. Y también que la lógica de la ciberseguridad es bastante ilógica. Por un lado se nos dice, hay muchos riesgos, muchas amenazas a la seguridad, entonces tenemos que generar todos estos delitos informáticos. Pero al mismo tiempo hay otra lógica de la vigilancia, hay muchos delitos y tenemos que minar las redes, crear vulnerabilidades, y eso es lo que se está estableciendo también en esta ley, en la parte del capítulo de cooperación con la justicia. Se le ponen obligaciones amplísimas de colaboración de los concesionarios con la justicia y casi tienen que hacer lo que les pidan. Generar las vulnerabilidades que sean. Se tiene que entender que cuando uno genera vulnerabilidades para permitir la vigilancia, le está abriendo la puerta no nada más a la autoridad, se le está abriendo la puerta también a los delincuentes informáticos. Entonces hay que equilibrar esa discusión y entender y decidirse por algo. Yo creo que la lógica de la seguridad digital es clara, pero hay que acotarla muy bien y no hay que tratar de meter en ese saco cualquier cosa, ¿no? Esas serían mis aportaciones y yo nada más quisiera finalizar diciendo que agradezco, por supuesto, reitero porque lo dije, agradezco la invitación, pero más que la pluralidad, creo que hay muchas voces que faltan, pero también el tiempo. Tómense su tiempo. Es mejor tener una ley buena en un periodo extraordinario a tener algo sobre las rodillas y algo que salga mal, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. Hoy, ¿sí vas a dejarnos algún material extra? Gracias. Finalmente, Francisco Guerrero, por favor. Es muy amable. Bueno, ha sido una jornada muy larga y sé que ya estamos un poquito colgados en el tiempo de los otros expositores, pero recibí algunas intervenciones que me parece que son muy interesantes. Quisiera comenzar con la primera que hace el senador Robles sobre el tema del control autoritario. Y lo quiero platicar desde mi experiencia de haber sido consejero ciudadano durante 5 años en el instituto. Evidentemente, creo que ningún partido político, ningún régimen, ningún gobierno aspira a que a través de una ley
se fortalezca el control autoritario. Eso creo que es algo que nuestra transición democrática en los últimos 23 años ha dejado claro, que no es interés ni de ningún partido político y, por supuesto, creo que de nadie de los que estamos en esta mesa. Todo lo contrario. Yo diría que la dinámica que se está planteando acá, y esa es la disyuntiva que ustedes como senadoras y senadores de la República tendrán que tomar en este papel de Cámara Revisora de esta iniciativa, es eventualmente dónde se ubica el tema de los contenidos. Una alternativa, que es la que ha propuesto el Gobierno federal, es que se haga en el caso de la Secretaría de Gobernación. Sé que hay otras voces, las he escuchado, a las cuales respeto, por supuesto, que lo plantean en el espacio del IFETEL. Yo la visión que les quiero dar, y es quizá la parte que pudiera serles rica más que mi opinión personal, es mi vivencia desde el punto de vista de haber administrado, en este caso, los tiempos del Estado en materia electoral. Y decía algo el senador Lozano con lo que yo coincido. Efectivamente, es muy difícil que un órgano autónomo resuelva por sí solo todas las materias, porque es parte del gran debate que se dio en el momento de darle la autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones. El IFE es un órgano autónomo, por cierto, hoy ya fue su última sesión, a las 2 de la tarde nuestros nuevos colegas tomarán posesión como consejeros del INE. Yo les deseo, aprovecho este espacio para desearles mucha suerte en esta difícil tarea, pero básicamente decir que esta alternativa sobre quién toma esta consideración también debe verse en base a la experiencia previa. Y les quiero compartir algunos datos que quizá ustedes a lo mejor los recuerdan, pero no los tienen con puntualidad. El sistema de monitoreo de radio y televisión que tuvo que instalar el Instituto Federal Electoral por mandato de la Constitución costó alrededor de precios de esa época, alrededor de $30 millones. Fue lo que costó echar a andar ese mecanismo de monitoreo, que por cierto fue eficiente para poder instaurar el modelo de comunicación política. Esa parte hay que decirla. Hubo muchas voces críticas sobre la necesidad de monitorear lo que se decía en los spots, pero parecía que era un requisito indispensable a efecto de poder verificar que la ley se cumpliera. Sí tendría que pensarse, y por eso quise dar los temas sobre el gasto actual que tiene la Secretaría de Gobernación, que la instrumentación de una nueva red de monitoreo por otras razones para el tema de contenido podría estar rondando quizá alrededor de los $50 millones, y tengo la impresión que ese es un tema que los senadores y las senadoras, yo trabajé en el Senado muchos años, conozco un poco de la dinámica parlamentaria, entiendo que siempre también que se toma una decisión se tiene que tomar de manera paralela con la parte de los recursos fiscales que se tienen que invertir. En todo caso, lo que yo quisiera decir es que, y lo dije de manera clara en mi intervención, la participación de la Secretaría de Gobernación ha estado acreditada desde 1960 en esta materia. Hay precedentes legales y judiciales al respecto que deberían por lo menos de considerarse en el debate que se está dando. Entiendo que hay voces que tienen preocupación por otro tipo de argumentos que se han puesto también sobre la mesa, pero yo hablo más desde la perspectiva operativa del funcionamiento. La experiencia que nosotros tuvimos, y se los puedo decir con toda claridad, con el gobierno del presidente Calderón y después con el gobierno del presidente Peña Nieto, es que la relación con la Secretaría de Gobernación de un órgano autónomo fue una relación respetuosa, que no tuvo intervenciones desde el punto de vista del funcionamiento de la ley y que permitió, déjenme decirlo, que el modelo de comunicación política que el constituyente permanente diseñó funcionara a satisfacción, para mí, para fortalecer a la democracia de este país. En ese sentido, yo también quisiera referirme a que la parte de la calificación de eventos que están vinculados con la libertad de expresión, y por eso me refería a la parte electoral, como ustedes saben, ya es una causal de nulidad para el proceso de la elección presidencial, la compra de información que pudiera venir disfrazada o que pudiera utilizarse con objetivos que no son estrictamente periodísticos. Déjenme decirles, y esto lo manifesté de manera reiterada como consejero electoral y ahora como académico, que este tema de la libertad de expresión que me preguntaba el senador Flores es un tema que debe tratarse con un gran cuidado y que debe estar sujeto a protocolos muy claros y muy concretos para que el funcionario del Estado, ya sea en la Secretaría de Gobernación, ya sea en el INE, es la costumbre, en el INE o en el IFETEL, tenga criterios objetivos a efecto de que algo que se pretende sea con un propósito de equidad electoral, en este caso, o de derechos de las audiencias, no termine
como un elemento de censura a la libertad de expresión. En esta parte recuerdo que, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral mantiene el monitoreo de radio y televisión, de noticieros, nunca se incorporaron las barras de opinión, lo mantiene como una cuestión que no es obligatoria y que simplemente tiene como propósito que el público pueda saber cómo se distribuye la información electoral, pero que no implica una obligación específica de que un programa o una barra de opinión tenga que dedicar algún sentido en esta materia. Creo que también dentro de los argumentos que expresé en lo relativo a los precedentes y a la posibilidad de tener órganos de alzada, tribunales de alzada, a dónde poder acudir, también como se señaló en este caso, en lo que se refiere a IFETEL, no existe esa posibilidad en lo que se referiría a contenidos y me parece que los precedentes judiciales que existen en la materia también deberían considerarse. Al final del día, quisiera dejar como una reflexión final que yo no creo que el trabajo entre los órganos autónomos y el gobierno deba estar prohibido o deba satanizarse. Mi experiencia con dos gobiernos de distinto signo político fue una relación de respeto que yo reconozco en su momento al gobierno del presidente Calderón y que lo mismo sucedió en el periodo que nos tocó con el régimen actual. Así que creo que más que entrar en esa dinámica, tendríamos que entrar sobre la función de los órganos del Estado, establecer criterios muy específicos y muy claros sobre los cuales se va a revisar esta regulación de contenidos, considerando que además es un debate abierto, que para eso tenemos democracia representativa, por eso gastamos tantos millones, miles de millones de pesos en las elecciones y ese es el papel que tienen finalmente las senadoras y los senadores, por lo que a mí corresponde, esta es mi visión, sobre todo fundamentada en mi experiencia como miembro de un órgano autónomo durante 5 años y también, y con esto concluyo, bajo el éxito que tuvo el modelo de comunicación política que logró al final del día, no sé si ustedes coincidan conmigo, es muy difícil ver que una política pública diseñada por todos los partidos como fue este modelo de comunicación política hubiera tenido un nivel de cumplimiento por parte de concesionarios y de los propios medios públicos y comunitarios del 100%, virtualmente del 100%. Esto habla que este mecanismo de diálogo puede funcionar. Ustedes tienen el difícil dilema de resolver dónde ubican esta parte de los contenidos, pero sí lo quise dejar sobre la mesa como un tema desde el punto de vista operativo, mi experiencia, y en el tema de la libertad de expresión, pues evidentemente esos son temas muy delicados que en una sociedad democrática, como bien decía el senador Robles, debemos evitar que exista control autoritario. Esa parte creo que es un tema que debe revisarse con cuidado. Por lo demás, les agradezco mucho su tiempo, ha sido un privilegio poder asistir a este foro. Muchas gracias, Francisco Guerrero. Gracias a todos los presentes. Miren, lo que tenía que haber sido un bloque de hora y media fueron 3, así que como se imaginarán, ya vamos muy retrasados. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Marilena Meneses, ¿sí es doctora? Sí. Eso, a la doctora Marilena Meneses, al doctor José Fernández Santillán, al licenciado Jorge Islas, a don José Otero y Luis Bertman. Gracias a todos y gracias por su paciencia. Continuamos. Un pequeño receso en este foro, en este encuentro en el Senado de la República, con motivo del análisis y reflexión en torno a las diversas leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión que se estarán discutiendo al interior de las comisiones ordinarias respectivas de Radio y Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos. Vamos a aprovechar estos instantes para recordar un poco cuál es la propuesta, cuál es la ruta a seguir por las comisiones, especialmente en este proceso de dictaminación. La propuesta consiste en realizar lo que en estos momentos estamos observando en pantalla. Los foros públicos en el Senado de la República los días 2, jueves 3 y el día de hoy viernes 4 de abril y a partir de esta fecha se tendrá hasta el día 11 de abril para recibir las propuestas, los documentos, las observaciones planteadas al respecto de estos temas. Se plantea también sesionar en Comisiones Unidas el día lunes 21 de abril
con la intención de discutir el predictamen y que al día siguiente, después de ser discutido por los legisladores, se suba al Pleno el dictamen de las Comisiones Unidas. Hay que recordar que en estos momentos se encuentran instaladas en sesión permanente las comisiones responsables de llevar a cabo el análisis y la discusión y presentar el dictamen, que son las comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Estudios Legislativos y de Radio, Televisión y Cinematografía en el Senado de la República. Es importante tomar en cuenta y considerar que todo esto surge de la reforma que fue la modificación a la Constitución, y la legislación secundaria es el cambio a los distintos reglamentos, a las leyes federales, a las estatales y a las municipales. ¿Qué es lo que se está analizando en este foro? Usted lo ha podido presenciar a lo largo de estos días. Las iniciativas de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que fueron enviadas por el presidente de la República al Senado de la República. Las iniciativas, acompañadas del dictamen de impacto presupuestario, fueron turnadas a las comisiones que ya le hemos mencionado. El paquete incluye también la iniciativa de decreto por el cual se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México, además de que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en estas materias. Como dato interesante hay que retomar, hay que recordar que la iniciativa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión busca suplir a las actuales leyes federales de telecomunicaciones que fueron publicadas en el año de 1995 y de radio y televisión presentadas en el año de 1960 y que regula 8 artículos de la Constitución, los cuales son el 6, el 7, el 27, 28, 73, 78, 94 y 105, y que consta de 312 artículos, 46 capítulos, 16 títulos y 22 disposiciones transitorias. Esto es lo que está en poder de las comisiones ordinarias y que deberán ser discutidas al interior precisamente después de conocer las diversas opiniones que se han vertido en estos 3 días en que se ha presentado este foro, en donde han acudido organizaciones sociales, donde han acudido académicos, especialistas y también representantes de los diversos sectores que están involucrados en el tema de las telecomunicaciones y de radiodifusión. Hay un pequeño receso en estos momentos en lo que se conforma el siguiente panel y poder continuar con el conocimiento de las opiniones de estos sectores. ¿Cuál es el objeto de la iniciativa planteada por el Poder del Ejecutivo Federal y que en estos momentos será la parte importante a revisar? Como objetivo importante está el regular el uso, el aprovechamiento y la explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, así también como lo son los recursos orbitales, la comunicación vía satélite y la convergencia de estos temas. O también se plantea dentro del cuerpo de este proyecto, esta iniciativa presentada, regular el derecho de los usuarios y de los procesos de competencia y libre concurrencia. Señalar que el Estado mexicano ejercerá la rectoría en la materia y garantizará la eficiente presentación de los servicios y referir las atribuciones, la integración y el funcionamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Establecer también las competencias que tendrán diversas autoridades en la materia, entre ellas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación, tema que ha sido debatido en estos foros, sobre todo por organizaciones sociales. Se propone crear el Sistema Público de Radiodifusión de México, del cual se excluye el marco normativo de las entidades paraestatales y se detalla el régimen de sanciones por distintas violaciones en el sector.
El paquete de reformas plantea también cambios sustanciales a las leyes de inversión extranjera, federal de derechos de autor, federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, de amparo, del sistema de información estadística y geografía, entre otras. Esto es en relación con la iniciativa que fue remitida por el Poder Ejecutivo Federal, por el Presidente de la República, al Senado de la República, pero también hay otra propuesta que fue signada por diversos legisladores y que es la iniciativa ciudadana de ley convergente en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Se trata de una iniciativa integrada por 20 títulos que se presentan en orden con los distintos rubros regulatorios de la Constitución General de la República, señalada en la reforma publicada el 11 de junio del año 2013, compuesta por 391 artículos y 45 transitorios, en este último caso relacionados con diversas acciones a cargo tanto del Instituto como de otras autoridades a efecto de resolver la inmediatez que deriva de lo aprobado, de lo reformado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se reafirma principalmente en esta propuesta la naturaleza de las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos. En el caso de las telecomunicaciones se plantea la obligación de fomentar la inclusión y acceso a los servicios por parte de las personas que habiten en zonas urbanas y rurales, marginadas, pueblos y comunidades indígenas, así como a respetar el principio de neutralidad de la red entre los aspectos más relevantes de esta propuesta, que será en términos generales también a tomar en cuenta por parte de los legisladores al momento de dictaminar, al momento de llevar a cabo el análisis respectivo. Y como le mencionaba en un principio, hay una ruta a seguir, hay una propuesta precisamente que fue ya votada, que fue aprobada por los legisladores integrantes de estas comisiones y también por el Pleno del Senado de la República, en donde se establece el mecanismo para que en los próximos días se cuente con un dictamen que sea presentado al Pleno de la Cámara de Senadores y en donde se establece específicamente como fecha importante en el inicio de la discusión por parte de las tres comisiones, el próximo lunes 21 de abril, para contar con el dictamen respectivo al día siguiente y que este sea conocido y sea discutido por el Pleno del Senado de la República. Esto es lo que se ha aprobado, lo que de alguna forma existe el acuerdo por parte de los grupos parlamentarios. Sin embargo, por supuesto, en caso de existir alguna modificación en relación con este planteamiento, le estaremos informando con oportunidad y estaremos presentando, por supuesto, las diversas reuniones que se den en relación con la discusión, con el análisis, con la revisión de este importante tema. Hay otros aspectos que por supuesto le estaremos comentando y que se han planteado ya en estos foros de análisis en relación con las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Se están reanudando las actividades en este salón de la comisión permanente, en donde se están celebrando los trabajos de este foro, y por supuesto lo queremos invitar para que se quede, para que permanezca con nosotros. Le estaremos presentando todo lo que se comente, todo lo que se diga el día de hoy. Quédese con nosotros. Fernández Santillán. Gracias por estar aquí. Jorge Islas, bienvenido. José Otero, ¿cómo estás, José? Luis Bertman. Y ya. Bueno, entonces vamos a comenzar nuevamente las dos peticiones. Que nos deje por escrito si es que tienen alguna presentación amplia que quieran compartir. Y segundo, limitarnos, vamos a ser quizás un poco más estrictos que en el bloque anterior, a 10 minutos
en su presentación ante cualquiera aquí de los podios, y a mis compañeros pues también rogarles ser muy puntuales en las preguntas. Comenzamos entonces con doña María Elena Meneses, si es tan amable. Ella es de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Muy buenos días, buenas tardes ya, señores senadores. La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación agrupa desde hace 36 años a los estudiosos de este campo de conocimiento en nuestro país. Nuestra labor primordial es la investigación y el fomento de esta a través de nuestras actividades como cuerpo colegiado y gremio especializado. No obstante, al conocer la iniciativa de ley federal de telecomunicación y radiodifusión que el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión el pasado 24 de marzo, decidimos exponer nuestra posición públicamente, ya que dicha iniciativa de ley se aleja del espíritu de la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, tras décadas de atraso legislativo en materia de medios de comunicación. Consideramos en la asociación que la iniciativa se aleja de los principios rectores de la Constitución en términos de servicio público de interés general, derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación TIC, competencia, convergencia, pluralidad, cobertura universal y acceso libre y sin injerencias a las tecnologías y redes de comunicación. Observamos que la iniciativa de ley regula y reglamenta de manera insuficiente la reforma constitucional e incluso se opone a ella en diversos aspectos, con el riesgo del atraso digital, de las tentaciones de control antidemocrático de los medios y la censura. ¿Qué observamos en materia de telecomunicaciones? El gremio observa que la propuesta del Ejecutivo Federal regula de manera desequilibrada y no simultánea, como señala el dictamen y la exposición de motivos de la reforma constitucional, a los agentes económicos preponderantes de telecomunicaciones, América Móvil y Telmex, y Radiodifusión Televisa, dejando este último sin controles suficientes. Subordina las facultades y atribuciones autónomas y técnicas del IFETEL a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y Hacienda. Admite que el IFETEL no defina sus propios mecanismos de mejora regulatoria y de emisión de lineamientos en materia de contenidos. En materia de derechos, la MIC sostiene que esta iniciativa obliga a que el IFETEL delegue en la Procuraduría Federal del Consumidor su obligación de fomentar, promover y defender los derechos, quejas y denuncias de las audiencias y usuarios de telecomunicaciones, sin poder mediar y sancionar las prácticas comerciales, tarifarias y de deterioro en la calidad que atentan contra la debida prestación del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión. Elude los derechos de las audiencias y de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, dejándolos en la indefensión por carecer de facultades sancionatorias. En materia de contenidos, a la MIC le preocupa que la iniciativa coloca la regulación y supervisión de los mismos, el cumplimiento en la transmisión de los tiempos oficiales, de los encadenamientos nacionales y los boletines oficiales en manos de la Secretaría de Gobernación, cuando se creó un organismo regulador autónomo, competente, técnico y especializado en la materia. También abandona la regulación en materia de tiempos de transmisión publicitaria y programación destinada al público infantil, bajo control de la principal secretaría política del país, cuando debiera ser facultad del IFETEL, como ocurre en países como Reino Unido o Francia. En materia de radiodifusión y medios, consideramos que la iniciativa carece de reglas de propiedad cruzada de medios tan completas como lo marca la Constitución y no define límites porcentuales o de otra índole a la concentración de la propiedad mediática en canales de televisión abierta, señales de paga, estaciones de radio y medios impresos por localidad. En materia de medios públicos y de uso social, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación considera que se propone una ley que crea un sistema público de radiodifusión subordinado políticamente a la Secretaría de Gobernación,
en lugar de dotarlo de auténtica autonomía e independencia editorial en oposición a las mejores prácticas internacionales. También discrimina y dificulta a los concesionarios públicos, medios públicos y sociales, medios comunitarios e indigenistas, para que adopten mecanismos de autofinanciamiento que garanticen su sustentabilidad financiera, como ya ocurre en otros países. En términos de políticas públicas, consideramos que esta iniciativa torna más errática la transición a la televisión digital terrestre, al posponer el apagón analógico de algunas estaciones de televisión hasta el 31 de diciembre de 2017, pero sin obligar al gobierno a emitir una política pública clara en la materia.